El Servicio Nacional de Sangre recuperó el volumen de sangre perdido tras el incendio en su sede central. Por este tiempo en que a nosotros nos va a llevar qué vamos a hacer con el servicio de sangre, si lo vamos a hacer en un lugar nuevo o si vamos a reparar el mismo, vamos a trabajar las dos instituciones aquí, ¿no? Con el apoyo obviamente de todos los funcionarios de ACE. Y ya transmitir a la población la total tranquilidad que ya recuperamos los volúmenes de sangre, con lo que se pudo recolectar en el Hospital de Clínicas, con el hemobús del Hemocentro de Maldonado que se instaló allí en ACE, ya recuperamos prácticamente los volúmenes que tuvimos que descartar a causa del incendio, o sea que la población no va a tener un riesgo, ¿verdad?, de ningún tipo en lo que refiere a sangre. Montevideo pidió que la Junta Departamental, estamos en otro tema, apruebe una multa a ACE por un asentamiento irregular que se formó dentro de un predio del Hospital Sembois. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, dijo que no entiende esta decisión y afirmó que se dio respuesta a las 3 intimaciones que se realizaron. La situación concreta, digo, yo no entiendo esa intimación, pero estarán las partes jurídicas después viéndola. ACE ya empezó a actuar el departamento jurídico de ACE en el año 22, ya hay inclusive ya está el proceso judicializado ante el juzgado, inclusive ya hubieron inspecciones de parte del juzgado en 2 oportunidades y hay también un expediente que ya salió de ACE hacia el Ministerio de Vivienda para el realojo, ¿verdad?, de este tipo de este asentamiento, en el cual tengo entendido que viene funcionando desde antes, ¿no? Digo, no es algo nuevo. ACE me informan que ya ha comunicado a la Intendencia, ¿verdad? Y bueno, esperemos que se tomen resoluciones que nos permita que esa multa, en vez de gastarlo en multa, se puedan gastar en los pacientes de ACE, ¿verdad?, brindándole mejor servicio. Se habla de 3 intimaciones por parte de la Intendencia. ¿A usted le consta esto? ¿No dio respuesta a ACE? ¿Cómo fue el tema? No, por lo que me informa el departamento jurídico de ACE se dieron respuestas. Ahora se volverá a hacer una nueva, ¿no? El PIT-CNT llamó al Ministerio de Trabajo a que convoque a la empresa Pedido Ya y a los trabajadores a una nueva instancia de negociación. Este viernes realizarán una concentración en la puerta de la empresa. Venimos a reclamar que la empresa asuma su responsabilidad, porque en alguna de las conversaciones que hemos tenido, ellos están tratando de transferir la responsabilidad de eventuales empresas tercerizadas cuando quien adoptó una decisión, desde nuestro punto de vista, contraria a las tradiciones mejores, digamos, en materia de relaciones laborales que apuestan al diálogo, a la negociación colectiva, sino además en violación de la propia normativa vigente, porque la ley de negociación colectiva de nuestro país establece que cualquier tipo de transformación, reestructura que afecte a los trabajadores y trabajadoras debe ser negociado en forma previa. Se descolgó sin aviso de ningún tipo y menos sin diálogo alguno, con más de 250 despidos de trabajadoras y trabajadores de una manera absolutamente injusta. Ustedes saben que ni siquiera las propias autoridades del Ministerio de Trabajo sabían de esta decisión, así que en realidad se pasó por arriba toda la normativa vigente y nuestras mejores tradiciones en materia de relaciones laborales. En segundo lugar, entonces deben hacerse cargo, deben hacerse responsables. Ahí está la responsabilidad de esta situación y naturalmente llama poderosamente la atención cómo se viene resistiendo esta empresa a una convocatoria del Ministerio de Trabajo, a quien también establecemos la debe convocar cuanto antes a las partes para seguir negociando, dialogando y encontrando alternativas que signifiquen trabajo, porque eso es lo que queremos. Vamos a recibir con mucho gusto a Claudio Fantini. Claudio, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Rosario. Un gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Bueno, Claudio? hemos considerado importante poder escucharte en los próximos minutos, sobre todo para entender o saber cómo leer lo que ha sido yo decía ayer, no me gusta calificar, pero este gravísimo atentado que terminó con la vida de un fiscal en Ecuador que estaba indagando a los principales sospechosos de algunos de los hechos de la semana pasada. ¿Cómo se puede leer esto, Claudio? Yo creo, Miguel, que la principal lectura sería que este crimen
ratifica o confirma a Ecuador por la misma ruta que siguió Venezuela a partir de, perdón, Colombia, a partir de los primeros años de la década del 90, ¿no? Exactamente los mismos pasos van ocurriendo, por lo tanto, podemos ver lo que viene en Ecuador recordando cómo fue la guerra entre el Estado colombiano y el cártel de Medellín y el cártel de Cali en Colombia. La primera víctima en Colombia fue el ministro de Justicia, Rodrigo Laras Bonilla, que después de haber denunciado públicamente, o sea, después de convertirse en el primero en denunciar públicamente la magnitud de el delito que había cometido para enriquecerse de manera oceánica Pablo Escobar y hacerlo dejar fuera del Congreso, hasta entonces Escobar tenía un escaño en el Congreso. Después de eso, en 1991, los sicarios del cártel de Medellín, también emboscándolo en su auto, en una ruta, lo emboscaron en el auto desde una moto y lo acribillaron a balazos. El segundo gran asesinato fue en 1993, cuando también sicarios del cártel de Medellín acribillaron a balazos durante un mitin electoral a Luis Carlos Galán, el candidato a presidente que venía proponiendo una guerra frontal y total contra el narcotráfico. En el caso de Ecuador, las primeras grandes víctimas fueron las mismas, nada más que en un orden diferente. Primero asesinaron a Fernando Villavicencio, que era el candidato que en la campaña electoral lo que proponía era la guerra frontal y total contra el narcotráfico en Ecuador. Y después viene este otro asesinato, el de estos días, el asesinato del fiscal César Suárez, que además de haber estado investigando el copamiento por parte de sicarios narcos de un canal de televisión, la importancia del trabajo del fiscal asesinado es que era quien llevaba adelante el caso Metástasis. Dos casos graves, un caso de corrupción hospitalaria y el caso Metástasis. En un caso de corrupción hospitalaria aparecen vínculos entre funcionarios corruptos que hacían corrupción a través de los insumos que usan grandes hospitales y el narcotráfico. Y en el caso Metástasis lo que se investiga son los nexos entre el narcotráfico y grandes figuras, funcionarios del poder político, funcionarios del poder judicial, funcionarios del poder legislativo, militares, funcionarios policiales. O sea, era el fiscal que llevaba las causas claves contra el narcotráfico. Por eso creo que esto muestra que Ecuador está recorriendo el mismo camino que ya recorrió Colombia. Cambio de tema ahora para hablar de lo que fue el discurso de Javier Milei en el Foro Económico de Davos, y quiero preguntarte justamente sobre lo que ocurrió allí en Suiza, sobre este discurso. ¿Considerás que fue un acierto o un error lo que dijo el presidente argentino? Yo creo, Rosario, que fue un discurso absolutamente equivocado, un discurso que desubicado en cuanto al lugar. Dijo las mismas cosas que dijo 1000 veces en programas de televisión de los canales de Buenos Aires. ¿Es el mismo escenario un canal de televisión argentino, un programa con panelistas, que el foro de Davos? ¿Puede ser el mismo discurso que se da en la Argentina en programas de televisión el que se da en un foro como el de Davos? Yo creo que hubo una exageración teórica, fue un discurso exclusivamente en la dimensión teórica. En el foro de Davos la teoría es útil como instrumento para enmarcar posicionamientos respecto a temas puntuales, temas urgentes de agenda, los temas que encabezan la agenda internacional o la agenda económica mundial. El discurso de Milei no salió nunca de la dimensión teórica, y creo que a muchos les habrá hecho acordar en los países desarrollados a Cristina Kirchner cuando daba esas cátedras
en los foros internacionales donde le explicaba a las potencias que desarrollaron el estado de bienestar cómo se construía una sociedad con equidad social, ¿no? Ahora Javier Milei va y le explica en una cátedra a los países más ricos, a los capitalismos más ricos del planeta, cómo se hace un capitalismo próspero, ¿no? Me parece que además fue un discurso dogmático, un discurso que mostró la ideologización extrema, porque además abreva en las teorías económicas de posiciones más radicales, como la de Murray Rothbard o Friedrich Hayek, un discurso muy ideologizado. Eso no es bien visto en un foro como el de Davos, y además cometió el error de mostrarse negacionista con el calentamiento global, acusar a la agenda de lucha contra el cambio climático como una lucubración de la izquierda, del comunismo, y lo va a decir en un continente que recientemente tuvo un choque fuertísimo y visible con Jair Bolsonaro cuando era presidente de Brasil, sobre cómo se debía cuidar el Amazonas, y eso estuvo a la vista de todos, pero el presidente argentino pareció ignorarlo porque fue a hablar de negacionismo del cambio climático en países que tienen una posición exactamente inversa a eso. Bien, Claudio, por hoy te agradecemos este análisis. Seguramente en los próximos días ya nos contactamos nuevamente contigo. Gracias. Abrazo grande, Rosario, abrazo grande, Miguel. Hasta siempre.